¿Qué es el miedo? Es la sensación de angustia que a veces sentimos, que es provocada ya sea por un peligro existente o imaginario. Es esa sensación donde sentimos que nuestra vida corre peligro, nos sentimos angustiados porque sentimos que nuestra vida puede ser perjudicada de manera negativa. Y ya dije, puede ser por un peligro que sea real o puede ser por un peligro que solo es imaginario. De allí la importancia de tener cuidado y saber valorar si lo que nos tiene atemorizados es real o es imaginario. Ahora, el temor tiene como yo le llamo así, es como un pulpo que tiene sus distintos tentáculos, pero hay un temor que es bueno, que es el que se conoce como el temor reverente, que es el que genera respeto hacia las personas, donde mostramos una alta estima, un gran respeto hacia alguien. Ese es el temor que Dios espera que le tengamos a Él, un temor que se evidencia a través de un respeto profundo hacia Él. Hay un temor también que es lo que se le conoce como el miedo, que es eso que nos paraliza, que no nos deja caminar, que no nos deja avanzar en el cumplimiento de los propósitos de Dios, en el que como decimos en lo salvadoreño, nos aterrorizamos. Y ya dije, pudiera ser que a veces sea por algo que sea real o por algo que solo es imaginario. De es el que debemos sacudirnos. Es el que no debemos dejar que se apodere de nuestra mente y de nuestros sentimientos, porque es una sensación en nuestra alma, es un sentimiento donde percibimos que nuestra vida o nuestro ser corre algún peligro. Y dije, a veces esto es real, el peligro, pero a veces es imaginario. Ahora, muchas veces este tipo de miedo es bueno cuando nos ayuda a que tomamos medidas en nuestra vida. Por ejemplo, en este momento todo mundo sabemos que sufrimos o estamos siendo azotados por esta pandemia. Es bueno en aquel sentido donde el temor, es bueno en aquella manera en que me lleva a que tome medidas de prevención, sin caer en aquel pánico paralizante. Es decir, el problema de esta enfermedad yo lo veo desde dos puntos de vista. Uno es que el virus es real y de alguna manera puede generar temor. Pero hay otro problema que también nos puede traer un temor imaginario, que de hecho las dos cosas están operando en el desarrollo o en la forma que este virus está operando. Es decir, el temor está operando en un virus que es real, pero también ha venido a tomar control de los pensamientos de aspectos propiamente imaginarios. Por ejemplo, el miedo a poder acercarme a una persona porque yo me imagino que esa persona me va a contagiar. Entonces es un miedo que está en la imaginación, obviamente está ahí porque no lo sabemos, pero es bueno en el sentido que me ayude a tomar medidas. Pudiéramos tomar otro ejemplo. Por ejemplo, yo voy en una calle, de repente me dicen que hay peligro en esa calle y entonces el temor a enfrentar ese peligro me puede ayudar que tome otra ruta o que me detenga. Lo que la Biblia nos enseña, que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, por eso digo, tenemos que saber definir que hay un miedo paralizante infundado que es del cual tenemos que sacudirnos. Y lo hemos venido diciendo, no podemos como iglesia del Señor dejarnos arrastrar por el pánico y vamos a encerrarnos y comienzo a ver a todas las personas como mis enemigos que son portadores del virus, o aún más, cuando de repente el virus quizá haya tocado a alguien que está cerca de mí,
e inmediatamente caigo en pánico pensando que si le dio a esa persona, me va a dar a mí. Y lo más terrible es que mucha gente, y esto es lo terrible de esta pandemia, la forma en la que se han manejado las cosas, que nos han llegado a hacer creer que toda persona que le da esta enfermedad se va a morir. Y no es cierto. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos de no dejarnos arrastrar por ese miedo. La gran pregunta es, ¿cómo vencer esos temores? Algunos probablemente recordarán, hace más de 2 meses atrás, compartimos un mensaje que se le llamaba 7 razones para no temer. Y ahí tocamos algunos aspectos básicos para no caer en el temor. Decíamos que una es que Dios se desagrada cuando el temor nos invade y perdemos nuestra fe, porque a Dios le agrada que le creamos. Entonces, esa es una razón por la que no debo dejarme arrastrar por ese pánico paralizante y creer que si alguien estornuda, ya prácticamente es mi muerte también. No, tenemos que tener la calma, estar confiados en la palabra, tener la seguridad que primeramente todo está bajo el control de Dios, y segundo, tener claridad que Dios no permite nada que no venga en cumplimiento de los propósitos de Él. Entonces hablábamos en esa ocasión de que a Dios le encanta que se le crea. Otro aspecto que tocábamos, que era una razón para no temer, para no dejarnos arrastrar por el miedo, es el hecho de tener claro que aunque todo el mundo, todo parezca sombrío o oscuro, Dios siempre sabe qué hacer, siempre tiene una salida para cada circunstancia. Me acuerdo que lo tercero que también tocamos era que no debemos temer por el hecho de que el miedo nos termina paralizando, nos paraliza. Uno tiene que aprender a caminar aún en medio de las circunstancias. Obviamente todos en algún momento podemos experimentar etapas de temores, pero tenemos que aprender a renunciar, a sacudirnos, a vencer esos temores. ¿Por qué? Porque el miedo nos detendrá, nos paralizará, nos inhabilitará. Pero luego también decíamos que otra razón para no temer tiene que ver también con el hecho de que nuestra alma está segura en el Señor. Así es que, pero ahora viene el punto, aunque yo conozca que Dios me da razones para no temer, como quiera que sea, debido a que los temores se anidan en nuestra mente y en nuestras emociones, porque es una sensación de que estoy en un peligro evidente y me angustia y me preocupa. Entonces, esos temores se anidan en la mente y en el alma. Ahora el problema es que no es fácil sacudirse de ese tipo de pensamientos, porque, por ejemplo, si la sensación es de un peligro real, yo veo el peligro es evidente y no es tan fácil retomar el control de mis emociones y de mis pensamientos. Ahora, es más peligroso aún cuando ese temor es una cuestión nada más imaginaria. Como que dijeran, a un vecino le dio coronavirus. Y yo inmediatamente caigo en pánico. Yo digo, el pánico porque yo vivo aquí, y ya me va a dar a mí, y ya me va a dar a mí. Me voy a morir antes de tiempo. Entonces, es un pánico, temor o miedo imaginario. Ahora, como digo, no es fácil no permitir que eso se anide. No es fácil evitar que nuestras emociones sean golpeadas cuando hay algo de peligro al frente nuestro. Y es por eso la pregunta, ¿cómo podemos vencer esos temores, esos miedos? Y ahí vamos a entrar a las armas que Dios nos da. Lo primero es un pasaje muy conocido y ya explicamos un día de estos, que es una declaración que Dios le hizo a Josué en el capítulo 1, cuando Josué recibe la promesa de la tierra que Dios les había prometido. Y Dios les dio las condiciones que Él ponía para que nadie les pudiera hacer frente y pudieran tomar su tierra. Ahora, que si bien es cierto que esa promesa
Dios se la dio exclusivamente para Josué y para Israel como pueblo, como nación, podemos encontrar en esa declaración un principio básico que Dios le dio a Josué, que nos puede ayudar a nosotros hoy para poder vencer o evitar caer en el pánico, en ese miedo infundado, en ese miedo que solo está anidado en el pensamiento y que más allá de ayudarnos en alguna manera a tomar medidas, nos deprime. Entonces, ¿cuál es ese principio? Dice el versículo 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra del cual juré a tus padres que daría a ellos. Vea, aquí aparece la palabra clave. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Y luego le dice, que seas valiente. Y luego, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuál es el principio que quiero destacar aquí? Y es la necesidad de afirmar su vida en la palabra del Señor. Vea lo que le dice en el versículo 7. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y vea lo que le dice. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿Qué le está diciendo? Te vas a mantener firme. No te vas a hacer ni para un lado ni para otro. Quiero que te afirmes en mi palabra. Quiero que afirmes tu vida en mi palabra. Entonces, en la medida que Josué consolidara su vida en los principios de la palabra del Señor, entonces él pudiera evitar caer en el temor para poder vencer a sus enemigos y poder conquistar la tierra que Dios les había entregado por promesa. Ahora, ¿pero qué significará eso de estar firmes en la palabra? Yo esto lo defino en 3 aspectos. Primero, de acuerdo como lo plantea el Señor a Josué, es leer y meditar la palabra, porque en la medida que usted lee y medita la palabra se hace vida en su alma. Recuérdese de que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y a dónde se anidan los miedos? En la mente y en el corazón. Entonces, en la medida que yo me meto a la palabra, que escudriño la palabra, que medito la palabra va a romper con todo espíritu de temor que quiera apoderarse. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Yo necesito afirmar mi vida en la palabra, no en historietas, no en cuentos de vieja, como lo dijera el apóstol Pablo. Tengo que afirmar mi vida, apegar mi vida a la palabra. ¿Y cómo lo voy a lograr? Leyendo y meditándola. Pero afirmar la vida en la palabra también tiene que ver con creerla. Cuando usted la lee, la medita,
la oye, entonces la va a creer, porque del oír viene la fe. Entonces, para que mi vida se afirme en la palabra, tengo que escudriñarla, tengo que meditarla para poder creerla. Tengo que creerla, porque cuando la creo es que se hace vida. Cuando la creo es que se hace rema. Recuerde lo que el Señor escribe en la carta a los Hebreos, que dice que a Israel cuando venía en el desierto, la palabra no les aprovechó porque no la recibieron con fe. Entonces, para vencer nuestros miedos, esos miedos infundados que se anidan a veces en nuestra mente y en nuestros sentimientos, tengo que afirmarme en la palabra, porque la palabra de Dios es viva. Tengo que llenar mi corazón de la palabra, tengo que leerla, tengo que meditarla, pero también tengo que creerla, y en esa medida mi vida se va a ir consolidando en la palabra. Pero luego no solamente debo creerla, porque lo que el Señor le está diciendo es: no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Y luego le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y luego dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es decir, obedecerla. ¿Cómo alguien va a obedecer la palabra si no la conoce? ¿Cómo alguien va a obedecer la palabra si no la estudia? ¿Cómo alguien va a obedecer la palabra si no la cree? Porque el efecto que una persona realmente crea la palabra es que la obedece. En otras palabras, primeramente la palabra tiene que llegar a mi mente y a mi corazón. Luego esa palabra tengo que creerla. Y cuando yo la creo, esa palabra se vuelve una práctica. La llevo a la obediencia. Y cuando eso sucede, entonces mi vida está firme en la palabra. Y cuando nuestra vida está firme en la palabra, venga lo que venga, nosotros sabemos que Dios en su palabra es fiel. Y nada ni nadie nos va a mover, porque sabemos, como lo dice Isaías 25, que la palabra de Dios es firme. Y si yo estoy firme en la palabra, entonces, dice el Señor, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Entonces dice el Señor, el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Entonces mi vida está firme en la palabra. Estoy firme en las promesas y me mantengo ahí. Entonces cuando eso suceda, entonces yo voy a poder avanzar sin temor. Entonces, ¿cómo puedo vencer mis miedos? Tengo que afirmar mi vida en la palabra de Dios. ¿Decimos amén?